Quiero empezar con este texto. Eclesiastés 3:11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Escucha bien esto y subraya, si tienes tu Biblia, subraya esto. Dios, o sea, Él sembró eternidad en el corazón humano. Reina Valera dice: Él puso eternidad en el corazón del hombre. Quiero que sepas una cosa: tú eres eterno. Eres eterno. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchos de la iglesia se preguntarán: uy, cuando estemos en el cielo, ¿qué aspecto tendremos? ¿Sí? ¿Qué aspecto tendremos? ¿Seremos iguales? ¿Sí? Porque yo en esta vida, a mi edad, yo me estoy preocupando porque los pelos se me están cayendo. ¿Sí? Y constantemente estoy buscando algunos remedios para que no se caigan mis cabellos. Pero otros no tienen ese problema, sino que les gusta andar todo pelado. Es más, se ponen cera para que brille. Pero a mí sí me preocupa que se me caiga el cabello. Y no sé si tú te preguntes: ¿qué aspecto tendremos nosotros en el cielo? ¿Cómo seremos? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado cómo seremos? Porque les recuerdo, sí, que la Biblia nos habla de que la iglesia será arrebatada, será tomada, y dice que los muertos en Cristo, primero dice que ellos resucitarán, ¿sí? Y serán tomados por el Señor, y luego nosotros, dice, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán. Es decir, estamos en una reunión, espero que sea en una reunión, ¿sí? Y solo nuestras ropas se quedarán acá. ¿Saben? Le pido a Dios que nadie se pierda. Le pido a Dios que ninguno de esta iglesia se quede, porque esto será un evento mundial. Desaparecerán niños, van a desaparecer aquellas personas que viven rendidos a Dios. No son perfectos, porque nadie lo es, pero sí vivimos rendidos a Él. Amén. Muchas personas están preocupados por la muerte. Muchas. De hecho, toda esta pandemia lo que ha traído, lo que ha provocado es ya millones de muertes, ¿sí? Pero quiero decirles que nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte como hijos de Dios. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Segundo, porque sabemos en quién creemos y confiamos, a quién seguimos, ¿sí? Y tercero, porque sabemos a dónde vamos. Eso lo tienes que tener claro. Esa es tu identidad. Por eso es que los cristianos, los hijos de Dios, los que vivimos rendidos a su palabra, no le tenemos miedo a la muerte. Ojo, no estoy diciendo que busques la muerte. La palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios.
¿sí? Pero nosotros no le tememos a la muerte. Cuando sea nuestra hora, que tarde o temprano llegará, ¿sí? Podamos descansar tranquilos porque sabemos cuál es nuestro futuro y dónde pasaremos la eternidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira, como les decía, mucha gente que no conoce la palabra de Dios, mucha gente que sigue una religión, ¿sí? Pero no sigue a Dios a través de su palabra, porque la única fuente de Dios aquí en la tierra es la Biblia. No hay otra fuente. Ninguna religión te salva. Ninguna iglesia te salva. Su palabra de Dios, la palabra, es la que nos trae luz, verdad y nos muestra el camino. Su palabra nos lleva a Cristo, ¿sí? Y Cristo nos da la salvación. Pero mucha gente tiene miedo a la muerte porque no sabe lo que hay detrás de la muerte. Pero mira, incluso las culturas antiguas egipcias, en Centroamérica los aztecas, los mayas, en Suramérica los incas, ¿sí? Culturas que pues hemos estudiado. Ellos, por ejemplo, cuando morían sus seres queridos, los enterraban con objetos valiosos. De hecho, recuerdo que hace un par de años estuvimos ahí en esa laguna de Guatavita, ¿se llama? ¿Sí? Y ahí estuvimos en la laguna y ahí nos explicaban no recuerdo bien el nombre de esa cultura, se me fue de la mente. Un indígena de ahí nos indicaba, nos mostraba un círculo ahí y decían que aquí poníamos a los muertos y los poníamos con todas sus cosas, sus pertenencias, todas las cosas de valor. ¿Por qué? Porque era un inicio hacia la eternidad. Mira, hasta ellos mismos sabían en su corazón que eran eternos. Y cualquier cultura siempre les enterraba con sus objetos más valiosos. Amén. Mira, esas personas que no escucharon de Cristo, pero como dice en Eclesiastés, Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Somos eternos. Es verdad que nuestro cuerpo va a morir, sí, y a lo mejor se vuelvan cenizas. Otros están preocupados, como ¿qué me harán cuando muera? Sí, algunas iglesias testifican que cremar es pecado, sí. Pues si ya estás muerto, ¿qué? Ya estás muerto. Dice la Biblia que el muerto nada sabe, ¿sí? Cuando una persona muere, ¿sí? Ya su cuerpo se separa, el espíritu y el alma se separan, ¿sí? Y el alma y el espíritu automáticamente vuelve a Dios, porque Dios es el que da vida. Sopló aliento de vida, sopló espíritu. Pero el alma se determinará de acuerdo a que si escuchó y obedeció la palabra de Dios. Si esa persona ignoró las cosas de Dios,
Muchos le testificaron, muchos le hablaron de Dios, pero él no quiso. Quiso vivir como quiso y hacer lo que quiso. Esa persona dice que irá a un infierno. Todavía no el lago de fuego, pero su alma irá preso. ¿Sí? Su alma irá preso, donde dice que habrá crujir de dientes, dolor tras dolor. Pero el alma de aquel que tiene al Señor Jesucristo inmediatamente va a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. ¿Sabes? ¿Por qué te digo esto? Hebreos 9:27, ¿sí? Dice, si alguien puede buscar Hebreos 9:27 y leerlo en voz alta, así para que vean que el pastor no está echando cuento aquí. ¿Qué dice, hermanita? Ahí está. Se ha establecido para el hombre que muera una sola vez. ¿Y luego qué? Inmediatamente su juicio. ¿Cuál es el juicio? Si moriste con Cristo, inmediatamente te vas a la presencia. Si no hiciste caso a la palabra de Dios, como dijera alguien, I'm sorry, te vas al infierno. Está escrito. Está escrito. ¿Sí? Si te hablaron de un purgatorio, ¿sí? Voy a repetir las palabras que dijo un expresidente: tal purgatorio no existe. No existe. Solo hay dos caminos. El Señor Jesucristo mismo lo enseñó muchas veces. Hay dos caminos: el cielo y el infierno. No hay más. Y esto se va a dar justo después de tu último suspiro. Amén. Y Apocalipsis 20:13 dice: el mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Qué quiere decir? Si creíste o no creíste. Porque si creíste, vivirás, intentarás, tratarás de llevar tu vida conforme a las Escrituras. Serás juzgado conforme a lo que hayas hecho. Ahora, no es que solamente en el Nuevo Testamento habla de la resurrección. He estado buscando y en el Antiguo Testamento hay más de 100 profecías acerca de la resurrección. Que nosotros resucitaremos. Estoy hablando de una resurrección corporal de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, mira lo que dice Job 19, 25, 26. Este texto me gusta mucho. Si quieres, si tienes ahí tu Biblia, subráyalo. Pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, dice. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Muchos se conocen la historia de Job, saben por lo que pasó, y con todo lo que pasó dicen: no importa que mi carne
se pudra, un día resucitaré, porque sé que mi Redentor vive. Otro podemos ver, Daniel 12:2 dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Y así hay muchos textos bíblicos. Lo que hoy les quiero traer como reflexión y que la iglesia tiene que saber, y es uno, se podría decir, uno de los pilares fundamentales de nuestra doctrina, es que nosotros resucitaremos. Nosotros resucitaremos. ¿Sí? Había un conflicto entre la iglesia de Corinto. Pablo había ido a Corinto en su segundo viaje, les había hablado del Señor Jesucristo, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, y la iglesia empezó a creer y a confiar y empezó a crecer, porque la palabra de Dios impacta. Muchos creyeron, muchos se convirtieron, pero la iglesia de Corinto estaba en una nación griega, ¿sí? Y los griegos, ¿sí?, sí creían en la resurrección, miran, pero no creían en una resurrección espiritual, mas no corporal. Entonces, lo que entró, este pensamiento de los griegos, entró a la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos del mundo queremos ajustarlos a la iglesia, y eso no puede ser. Lo que nos anima la palabra es que todo lo del mundo, ¿sí?, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Entonces empezó a invadir este pensamiento de los griegos en la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba entre los griegos. Por eso es que Pablo, estando en Éfeso, envía una carta para tratar este asunto y hablarles acerca de nuestra esperanza, acerca de la resurrección. Amén. Voy a leer, si me acompañan por favor, a Primera de Corintios capítulo 15. La resurrección es un punto clave, te podría decir, en nuestra fe, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque hay muchas iglesias que niegan la resurrección, muchas sectas que niegan la resurrección, como también niegan el infierno. ¿Sí? Toman solo partecitas, lo que les conviene. ¿Sí? Como decimos en teología, toman un texto es un versículo, toman un texto fuera de contexto, quiere decir fuera de todo lo que nos está enseñando, o sea, todo fuera del capítulo. Toman un texto fuera de contexto para hacer ¿qué? Para hacer un pretexto. Aquí saben, para hacer un pretexto, y tratan de acomodar de acuerdo a sus pensamientos la palabra de Dios, y eso no puede ser. Amén. Voy a leer un poquito rápido los primeros, porque no es a lo que quiero llegar. Vamos a llegar al punto, no sé si me dé el tiempo. Dice el versículo 1: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces
la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, dice la salutación de Pablo. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refería Pablo con esto? El Salmo 16:10 dice, este salmo lo escribe el rey David y dice, y el rey David, ¿sí?, vivió 1000 años antes de que Jesús naciera. 1000 años. Y ya escribió esto, dice, pues tú, dice, no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Una profecía de que Jesús, sí, iba a resucitar. No dejarás mi alma, dice, en el Seol. Amén. Y otra palabra del Antiguo Testamento, Oseas 500 años antes de Cristo, dice, Reina Valera dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando de que Jesús moriría y al tercer día resucitaría. Continúa el apóstol Pablo y dice, fue enterrado, está hablando de Jesús, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, escuchen bien esto, lo vio Pedro y lo vieron los 12. Más tarde, los 500 de sus seguidores vieron más a la vez, dice, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo está escribiendo este relato, ¿sí?, está diciendo que muchos testigos de lo que vieron a Jesús morir en una cruz, lo vieron resucitado. ¿Saben? Una mentira, como muchos quieren hacer creer, los ateos, por ejemplo, quieren hacer creer que fue una mentira la resurrección de Jesús. De hecho, los mismos judíos en ese tiempo, los líderes judíos, sí, quisieron tapar, encubrir la resurrección de Cristo. Y ellos dijeron que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo, ¿sí?, y que Jesús nunca resucitó. Una mentira puede tapar una persona, ¿sí o no? Se puede callar, puede ir a la tumba con una mentira. Puede ir a la tumba. Una señora me confesó un secreto. Escúcheme, pastor. Yo no quiero, somos amigos con la señora. No quiero hablar con mi amigo, quiero hablar con el pastor. Ya cuando me dice eso, ya, secreto de confesión. Me confesó su secreto. Le animé a que pudiera liberarse de esa carga, porque es una carga muy pesada. Y ella dijo, no, yo me voy a la tumba con este secreto. Y la señora sufre muchos dolores, reumatismos, qué sé yo, presión alta, muchas cosas. Porque eso es lo que produce cuando cargas cosas espirituales. Cuando hay cosas que tienes que arreglar, sabes que estás perjudicando a algunos a lo mejor, pero a lo mejor por vergüenza, por el qué dirán,
callas y eso te produce enfermedades. Una mentira puede tapar a una persona. Con dos ya es un poquito más complicado porque no sabes si el otro te va a delatar, ¿sí o no? Con tres es mucho más difícil todavía. Pero aquí estamos hablando de que más de 500 personas han visto al Señor Jesucristo resucitado. Y no solamente dice eso Pablo, sino que dice que algunos de esos testigos aún viven. Aún viven. Esta carta lo escribió por el año 56 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo murió a los 33. Y si fue escrita esto del año 56, más o menos unos 20 y algo de años más tarde, claro que habían personas vivas de lo que han visto con sus ojos. Continúo, dice. Por último, dice el versículo 8. Perdona, el 7 dice: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, afirma Pablo. Amén. Testigos oculares presenciaron. Pero como les decía, había entrado una corriente dentro de la iglesia. El pensamiento griego había entrado a la iglesia y ese pensamiento griego decía que es imposible que el cuerpo resucite. Puede resucitar el alma, pero no el cuerpo. Y se había apoderado de este pensamiento la iglesia. Por eso es que Pablo escribe, y a partir de aquí comienza el mensaje y dice: pero díganme lo siguiente, dice Pablo: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Ven cómo se apoderó el pensamiento griego, que para nosotros equivaldría nuestros pensamientos? A veces nosotros queremos ajustar nuestro criterio, nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Y si no es así, no. Una de las cosas que bloquea que te puedas encontrar con Cristo de una manera real y puedas experimentar su luz, su verdad, una de las cosas que bloquea es lo que tú crees, lo que tú piensas. Por eso es que dice que la letra mata, ¿sí? Porque a veces, mira, nosotros venimos, esta iglesia viene de España y yo he salido a evangelizar en la calle a los españoles. Y los españoles son cultos. La gente en Europa agarra libros y libros y libros y libros y siempre está leyendo. Por eso es que, pero tristemente todo lo que leen es basura. Por eso cuesta que ellos entiendan de Jesús, porque su mente está saturada
saturado de información. Para ellos es más fácil creer en la evolución, que vienen del mono, del Big Bang. Como el pensamiento, ¿sí?, del medio en que viven influye en ocasiones a la iglesia. Por eso es que debemos tener cuidado con las cosas. Jesús lo dijo claro: de lo que hay en tu corazón hablará ¿qué? La boca. Por eso cuesta mucho a los intelectuales poder entender la palabra. Les cuesta, porque anteponen su conocimiento, anteponen todos sus estudios a la palabra de Dios. ¿Saben? Pero en cambio a las personas, no estoy diciendo que sea una regla, pero a las personas que no tienen tanto estudio, a las personas incluso indígenas, la palabra les cautiva. De una, la palabra les... Pero en cambio, ¿qué? A mí, por ejemplo, me tocó a un discípulo digo porque tenía que discipularlo. Este varón era ingeniero espacial, que tenía que medir las distancias entre satélite y satélite. Imagínate, o sea, el conocimiento que tenía. Y tuve que, de verdad, yo me sentía una hormiga a su lado. Un ingeniero espacial. Dominaba qué distancia hay de la luna a tal estrella y a... Sí. Pero ante la palabra de Dios dice, todos se rinden. Lo que puedo gloriarme es que este discípulo se bautizó. Sí. Cuidado con dejarnos influir con los pensamientos del mundo. Eso es lo que pasó. Por eso es que les está diciendo Pablo: ¿por qué dicen ustedes que no habrá resurrección de los muertos? Y continúa el 13, dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, dice. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. El 16 dice: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, dice el 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, dice. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, dice. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, dice, tal como la muerte entró por un hombre, ese hombre es Adán, ahora la resurrección de los muertos
ha comenzado por otro hombre, que su nombre es sobre todo nombre, Jesucristo. Pero ahora, dice el 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amén. Por eso les digo que la resurrección de Cristo es un pilar fundamental para la iglesia. ¿Cómo seremos? No sé. No sé si en el cielo se me van a caer los pelos. No lo sé. No sé si en el cielo voy a seguir siendo guapo como lo soy hoy. Pues no se rían. No lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar, porque la palabra lo dice, es que vamos a resucitar. Porque Cristo resucitó primero, y por causa de su resurrección, nosotros, los que hemos creído, vamos a resucitar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Una resurrección corporal. Cuando una persona muere, inmediatamente juicio. Si ha muerto en Cristo, irá al cielo a su presencia, porque Cristo vendrá con todos los que ya han muerto. Vendrá su alma, la alma de los que han muerto vendrán con Cristo. ¿Para qué? Para que resuciten sus cuerpos. Se lo haya comido el león. Por ejemplo, en el tiempo que Pablo está escribiendo esto, muchos cristianos fueron echados a los leones. Por eso es que Pablo dice: ¿acaso han muerto en vano? Algunos cristianos, ¿usted cree que en el Titanic no hubo cristianos? Claro que hubo cristianos. Murieron ahogados. ¿Usted cree que no han muerto personas cristianas en esta pandemia? Claro que han muerto. Pastores han muerto. Pero la muerte no nos atemoriza a los cristianos, porque sabemos dónde vamos a ir. Y en aquel día, cuando Cristo venga, dice, los muertos resucitarán primero. El cuerpo de los muertos resucitarán, se unirán a sus almas, y el Señor nos dará un cuerpo glorificado, dice el Señor. Amén. Continúo, ya termino, familia. Cuando digo ya termino, es que me queda media horita más. El 30, para terminar, dice, versículo 30, estamos en el capítulo 15, dice: ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestras vidas? Dice, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué voy a poner mi vida en peligro? Hay muchos evangelistas, pastores, misioneros en esos países musulmanes o en Asia, donde odian a los cristianos. ¿Para qué si Cristo no ha resucitado? Pues juro, amados, dice, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así dice el mundo, ¿sí o no?
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero esto te afirma la palabra: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter del cristiano. Y este refrán sí viene ajustado para este tiempo: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado con las amistades que te van a corromper, te van a traer sus pensamientos. Cuidado con las amistades. El 34 cierra: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Familia, no somos una religión. No, esta iglesia no predica una religión. Lo que esta iglesia predica es una relación cada día, en cada tiempo, en cada momento, una relación personal con Cristo. Que lo puedas tomar en cuenta en todo lo que haces. Hasta para buscar novio o novia, tómale en cuenta a Dios. No lo busques a Dios solo cuando lo necesitas. No lo busques a Dios cuando solamente hay enfermedades, o cuando estás colgado económicamente, o cuando no tienes para comer. Búscale a Dios en cada momento. Eso es una relación personal. Una relación personal. ¿Por qué te digo esto? Porque primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, y cierro, y de verdad cierro con esto. Escucha bien. La semana pasada les hablé acerca de la invitación al banquete. Y esa invitación es para su iglesia. Pero en aquel día muchos pondrán pretextos. Yo quería ir a la iglesia, pero mi hijo, mi hija o mi esposo. Yo quería ir a la iglesia, pero no tenía trabajo. Yo quería ir a la iglesia, pero pues te digo, pues el Señor mismo dice: en aquel día el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, dice, escucha bien, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros como con estas palabras. Familia, resucitaremos. Porque ¿sabes por qué? Porque Cristo con su resurrección nos dio el sello, y con ese sello nos dio la esperanza de que nosotros vamos a resucitar si no llega el rapto antes. Por favor, cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Cuida tu templo.
vamos a resucitar todos, porque Cristo resucitó primero. Amén. Te pido por favor que te pongas de pie y guardes en tu corazón que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Vamos a resucitar en aquel día. Y la resurrección es un pilar fundamental de la iglesia cristiana. Si no estás bien con Dios, si aún tienes dudas, si aún sientes que te falta, te animo a que puedas ponerte a cuentas con Dios. Puedas ponerte a cuentas con Dios. Y si sientes que estás bien, dale las gracias a Dios porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Oh, bendito Santo, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos toda la gloria y toda la honra.